denominado el Fondo Monetario Internacional. Y es una crisis sin precedentes por muchas razones. Se trata de una crisis absolutamente sincrónica en el mundo. Es decir, la recesión, la fuerte contracción de la economía mundial se está dando a nivel generalizado. Todos los países están enfrentando una caída muy fuerte en su nivel de producción. Algunos ya están en la fase de recuperación activa y para algunos pocos, tal vez este año no tendrán una contracción. Se espera que, por ejemplo, la China tenga un crecimiento positivo, pero la gran mayoría de los países enfrentarán una recesión y, de hecho, una fuerte contracción económica este año. Y prácticamente todos los países enfrentaron en el primero o segundo trimestre de este año una caída muy fuerte en su nivel de producción. Entonces, es una crisis sincrónica, eso en primer lugar. Pero es sincrónica además en la causa. La causa está afectando a todo el mundo y es, por supuesto, la pandemia. Y eso nos llama también a un enfrentamiento global de este fenómeno. Y por eso también me complace, ya no solo por mis lazos afectivos con el Reino Unido, sino también en particular con la Universidad de Oxford, donde pude pasar 8 años de mi vida, ver que la Universidad de Oxford está liderando el proceso de desarrollo de una de las vacunas que se espera sea exitosa en el combate de esta pandemia que nos ha sumido no solo en esta crisis económica a la que me refería, sino también, por supuesto, en una situación sanitaria y social muy, muy difícil en el mundo entero. Lo que voy a hacer con esta presentación es básicamente resumir el programa macroeconómico y la revisión del programa macroeconómico que el Banco Central compartió con la ciudadanía la semana pasada. Y la presentación se organiza alrededor de los mismos ejes temáticos del programa macroeconómico. En primer lugar, una revista de la situación macroeconómica de Costa Rica y el mundo en el primer semestre de este año 2020. Luego, un análisis de las perspectivas macroeconómicas, tanto para la economía internacional como para la economía costarricense, y luego enfocarnos en los objetivos y medidas de política. Así básicamente está organizada la presentación. Y empezaría con una revista de la situación de la economía internacional en este primer semestre. Sabemos que la crisis ha golpeado muy fuertemente a la actividad económica mundial. Realmente se han dado, como decía, una cadena de eventos, empezando por las medidas de restricción sanitaria que inevitablemente eran precisas para poder contener la tasa de contagio. Esas medidas de restricción sanitaria tuvieron un impacto sobre la oferta de bienes y servicios en la medida en que impusieron restricciones a la movilidad y operación de los negocios a todo lo ancho y largo del planeta, pero también, y como consecuencia de esos efectos sobre la operación de los negocios, tuvieron un impacto muy abrupto y muy inmediato en los ingresos de las familias y de las empresas, y consecuentemente ha tenido un impacto negativo sobre la demanda agregada mundial, con lo cual no solo se ha caído la producción, sino que también han caído los precios a nivel mundial con una baja inflación, lo cual también le ha dado espacio a bancos centrales para tener una política monetaria expansiva que ha sido complementada también con medidas de apoyo por parte de los gobiernos a nivel mundial. Aquí vemos que realmente el impacto de la pandemia en sus consecuencias económicas ha sido brutal, y ha sido brutal en los diferentes países según el ciclo en que estén en la pandemia. Empezó la pandemia, en ese momento la epidemia, a finales del 2019 en China, y ya vemos que en el primer trimestre la economía china sufre una caída muy significativa de casi un 7% en términos interanuales en ese primer trimestre. Interanuales me refiero al primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre del 2019. Tenía entonces ya una caída significativa de la economía china, pero empieza a repuntar en el segundo trimestre, porque justamente China, que va adelante en la ola de contagio, logra hacer un control bastante exitoso de la tasa de infección en ese primer trimestre y logra un proceso de reapertura ya a partir del segundo trimestre que redunda en un crecimiento económico moderado en el segundo trimestre, que se espera que pueda continuar en segunda parte del año. Mientras tanto, en Europa, que tal vez va en la segunda fase, y donde los contagios
empiezan a arreciar por ahí de fines de enero, principios de febrero. Sí, ya el primer trimestre registra una caída, pero menos fuerte que la de la China, pero el impacto más brutal se siente en el segundo trimestre, una caída del 15%. Y aquí vemos que en diferentes países de la Unión Europea ha golpeado diferente. Países muy expuestos al turismo, como España, Francia, Italia, y además que tuvieron tasas de contagio muy tempranas y muy fuertes, y tuvieron que tomar medidas de control de la expansión de la tasa de contagio muy drásticas desde un inicio, han tenido caídas muy fuertes a nivel interanual en el segundo trimestre del 2020. Un poco menos en el caso de Alemania, pero todas con fuertes contracciones. Y la economía norteamericana, que también empieza a tener esos efectos hacia la segunda mitad de febrero y particularmente en marzo, pero que no tiene, digamos, una respuesta tan rápida en términos de la contención de en términos de medidas sanitarias de contención, sufre sí una caída en el primer trimestre, pero una contracción muy significativa de prácticamente un tercio de la producción de la economía norteamericana en el segundo trimestre de este año en términos interanuales. Entonces, sí vemos que hay una heterogeneidad en los ciclos de evolución de la pandemia, pero en todos esta pandemia y particularmente las medidas de restricción que ha sido necesario imponer para contenerla han llevado a una brutal caída en la actividad económica alrededor de los principales ejes de actividad económica mundial. Sin embargo, como ya las economías, y esto es no solo cierto para el caso de China, sino también para los Estados Unidos, en diferentes estados, en diferentes estadios también, pero también para el caso de Europa, ya se están empezando a reabrir, las economías están empezando a flexibilizar las medidas de restricción sanitaria, en algunos casos casi totalmente, en otros casos parcialmente, pero ciertamente eso ha permitido un repunte que ya se empieza a observar en el comercio y la producción industrial. Aquí vemos el impacto muy severo que ha tenido la pandemia sobre el comercio internacional, con una caída interanual de 17, casi 18% al mes de mayo, y también la producción industrial a nivel mundial, una caída muy fuerte. Pero como decíamos, ya empezamos a ver en la producción industrial, que es un buen indicador adelantado de actividad económica, un pequeño repunte, no en el sentido de que está creciendo en términos positivos, sino de que al menos no está cayendo a tasas tan fuertes como lo estaba haciendo hasta el mes de abril. Lo mismo parece estar pasando con el comercio, donde ya algunos indicadores tempranos sugieren que en el mes de junio se puede estar dando un pequeño repunte en una tasa, un punto de inflexión. De nuevo, no en el sentido de que esté el comercio creciendo a tasas positivas, sino contrayéndose a tasas menores. Y eso mismo lo vemos en otros indicadores adelantados de actividad económica, ese pequeño repunte, ese rebrote, esos green shoots, como les llaman en inglés. Vemos, por ejemplo, que los índices de gerentes de compra, que son indicadores de cuál es el apetito de los gerentes de las empresas de manufactura para adquirir insumos, que en sí mismo refleja cómo están viendo las condiciones a futuro, ya están teniendo esos indicadores tanto en la zona del euro como en los Estados Unidos como en la China, un repunte importante. Mucho más temprano en el caso de la China, por supuesto, porque va adelante en el ciclo pandemia. Vemos que ese rebote incluso se empieza a dar a partir de febrero o marzo. En realidad en marzo ya tenemos un rebote importante y luego se estabiliza alrededor de mayo, junio, pero ya se evidencia claramente una mejora significativa en los índices de gerentes de compra en la China, también en los Estados Unidos y en Europa. Y lo mismo en la confianza del consumidor, que no está en niveles positivos en ninguno de los países. Para Estados Unidos 100 es, digamos, el nivel de confianza de referencia, y estamos por debajo todavía. En el caso de Europa se usa una métrica diferente, pero ciertamente lo que hemos visto en ambos casos es que al menos empezamos a ver un repunte en la confianza del consumidor, que es coherente con la apertura parcial de las economías principales del mundo, China, la zona del euro, los Estados Unidos. En el caso de los índices de materias primas, hemos visto que como consecuencia de la pandemia tuvimos una drástica caída en los primeros meses en diferentes indicadores de precios de materias primas, pero sobre todo en el precio del petróleo. Aquí vemos el indicador del West Texas Intermediate, que es el cóctel que sirve de referente para las importaciones de combustible de Costa Rica. Una enorme, muy fuerte caída entre enero y el mes de abril. En marzo, ya para abril empieza a repuntar un poquito, y en mayo, junio se empieza a estabilizar el precio del WTI, del barril
de WTI alrededor de 41, 42 dólares por barril. Pero vemos entonces ya también señales de recuperación en los mercados de materias primas, que es también un indicador de que la demanda puede estar mejorando. Y los índices de precios del consumidor, consecuentemente con la caída en los precios de materias primas y también en la actividad económica, particularmente la demanda agregada, han sufrido un impacto a la baja, aunque ya empiezan a estabilizarse. De nuevo, tanto en China como en la zona del euro, como en los Estados Unidos, vemos caídas importantes en los índices de inflación con un cierto repunte o estabilización ya alrededor de los meses de mayo y junio. ¿Y qué ha pasado en la economía nacional? Bueno, de nuevo, al igual que en el resto del mundo, una caída muy severa en términos interanuales en el segundo trimestre del año. En Costa Rica la pandemia nos golpea un poco más atrás. Si tuviéramos que ponerlo por fases, va primero la China, luego Europa, Estados Unidos un poquito desfasado, aunque los contagios empiezan a dar en Estados Unidos desde enero, realmente no hay un brote intenso, sino hasta finales de febrero, y las medidas de restricción no se imponen sino hasta la segunda mitad de marzo, de manera que, y eso es a nivel estatal, la respuesta es un poco más lenta y entonces las consecuencias en Estados Unidos se dan un poco más tarde. Y luego viene América Latina, donde las medidas de restricción se empiezan a imponer también en la segunda mitad de marzo. Y entonces Costa Rica, que arranca un poco más tarde, no tiene una caída todavía en el primer trimestre, a pesar de que en ese trimestre lo que tenemos es 2 meses de crecimiento bastante positivo, enero y febrero, y sobre todo en la actividad exterior y particularmente en el ingreso de turismos, y una caída muy fuerte en el ingreso de turismo de turistas a partir de la segunda mitad de marzo con el cierre de fronteras, lo que lleva a una reducción en la tasa de crecimiento en el primer trimestre como un todo, pero no una caída. Sí la vemos ya en el segundo trimestre, donde el impacto de la pandemia nos golpea brutal y directamente, y es básicamente todo el segundo trimestre del año, una caída del 9,2. Sin embargo, vemos que son números mucho mejores que lo que estamos viendo en Europa. Pensemos en ese 22% de caída en la economía española, pensemos en el 33% de caída en la economía norteamericana. Realmente son números un poco más contenidos. La economía costarricense afortunadamente ha mantenido un cierto vigor en sectores importantes como la agricultura y algunos segmentos del sector servicios de exportación, pero ciertamente igual hemos visto una caída muy fuerte que se ha concentrado en la actividad de hoteles y restaurantes, los más directamente expuestos, por supuesto, al turismo. Aquí vemos en el segundo trimestre una caída para esa actividad de 50%, básicamente se contrajo a la mitad en ese segundo trimestre en términos interanuales, de nuevo segundo trimestre del 2020 comparado con el segundo trimestre del 2019. Una caída también muy severa en otro segmento particularmente golpeado por las medidas de restricción sanitaria, el de transportes, tanto el transporte público, se moviliza mucho menos gente en el transporte público como consecuencia de las medidas de restricción sanitaria y su propio esfuerzo de autocontención, de quedarse en casa. Y también se cae muy fuertemente la actividad de transporte privado, sobre todo en el sector turismo. El comercio también muy golpeado, con una caída del 17% interanual en el segundo trimestre, y otras actividades como las de entretenimiento, por ejemplo, también muy fuertemente golpeadas en ese segundo trimestre del año, lo cual también se ha reflejado desafortunadamente en un incremento muy severo en la tasa de desempleo, que ya venía de por sí muy alta, y ahora se nos va, esto es en el trimestre móvil, el mes de marzo al mes de mayo, a un 20%. Y esto desafortunadamente significa, como son trimestres móviles, que cuando nos movamos al trimestre que va de abril a junio, que ya es el trimestre en que sí tenemos afectación por la pandemia en forma plena, posiblemente veamos una tasa de desempleo todavía mayor que esa. Y también montos, sumas, tasas importantes de crecimiento en la tasa de desempleo ampliado, que a la de desempleo común le añade aquellos que se han desalentados, los que han dejado ya de buscar trabajo y por lo tanto no se consideran activamente desempleados, pero sí se consideran en esta tasa de desempleo ampliado para reflejar la presión total que hay sobre el mercado laboral. Lo mismo la tasa de subempleo, las personas que están trabajando menos de lo que quisieran. Y recordemos que el aumento en la tasa de subempleo es también consecuencia de algo que ha sido al menos un mitigador, y es que muchas empresas han tenido la posibilidad, que se les dio por vía legal, de hacer reducciones parciales en las jornadas de trabajo o suspensiones de los contratos de trabajo,
como medida para evitar que tuvieran que despedir trabajadores. Entonces, eso sí se ha visto en un aumento significativo en la tasa de subempleo, muchas personas trabajando menos de lo que quisieran, pero al menos esto ha mitigado el impacto posible sobre el desempleo. Si no estuvieran muchas de las personas en este pool de subempleados, estarían en el de desempleados casi con seguridad, porque hubieran sido despedidos por sus empresas. En términos de la balanza de pagos, hemos visto ya un impacto muy fuerte de lo que está ocurriendo en el comercio internacional, tanto en las exportaciones de Costa Rica como en las importaciones. Y lo que vemos es que esto afecta a todos los regímenes, es decir, tanto las empresas en régimen definitivo como las empresas en régimen especial, es decir, las empresas de zona franca, fundamentalmente. Pero la caída en importaciones es más fuerte que la caída en exportaciones, con lo cual se cierra un poquito el déficit en la cuenta corriente. En el primer semestre del 2019 se registró un déficit de cuenta corriente de 0.6% del PIB. En este primer semestre del 2020, un déficit del 0.4% del PIB, pero eso de nuevo no refleja un dinamismo de las exportaciones, sino nada más una caída en las exportaciones menor que la caída en las importaciones, es decir, una contracción muy fuerte en las importaciones. En la parte de exportaciones tenemos una caída importante en las exportaciones de bienes, pero una contracción realmente severa, muy brutal, en las exportaciones de servicios, particularmente el sector turismo. En términos de los pasivos de inversión extranjera directa, vemos que se reducen en este primer semestre, como no es de sorprenderse, en relación con lo que fue el primer semestre del 2019, desde un 1,7% del PIB a un 1,3% del PIB. Las reservas del Banco Central han aumentado, y un tema importante aquí es que en el 2020 hemos tenido, cosa que no tuvimos en el primer semestre del 2019, acceso a créditos de apoyo presupuestario para el gobierno central, y ahora más tarde lo vamos a referir un poquito a este tema. Uno de los segmentos más fuertemente golpeados en la economía costarricense ha sido el gobierno, justamente, en sus finanzas. Y aquí lo que vemos es que lo primero que se afecta como consecuencia de la severa contracción económica que estamos enfrentando en Costa Rica es la recaudación tributaria. La recaudación se afecta tanto por vía directa como consecuencia, decíamos, de esa contracción económica, pero también por las medidas de moratoria tributaria que el gobierno mismo decretó allá en marzo y que se aplicaban en este segundo trimestre del año, que han implicado que muchos hogares y empresas no han estado pagando los impuestos, con lo cual la recaudación tributaria también se ha caído. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta, digamos, la recaudación tal cual ha sido, vemos una caída de 11,6% en términos interanuales en la recaudación tributaria al mes de junio, acumulado mes de junio con el mes de junio, perdón, los 6 meses al mes de junio del 2020, comparado con los 6 meses al mes de junio del 2019. Pero si nosotros ajustamos por la moratoria, esto es, si damos por recibir como si fueran devengados los ingresos que no han sido percibidos por el gobierno, pero que sí se devengan, porque recordemos que la moratoria lo que implica es una suspensión temporal del pago, pero no una exoneración del pago, de manera que los contribuyentes que no pagaron impuestos en este segundo trimestre tendrán que pagarlos al final del año. Eso implica entonces que los ingresos se han sido devengados, y cuando ajustamos por esa diferencia, vemos que en realidad los ingresos en el primer semestre, en términos acumulados, todavía siguen creciendo. Y eso hace una diferencia importante entonces en cuál es el impacto sobre la situación del déficit, si lo vemos con o sin ajuste por moratoria. Los gastos se han contraído, los gastos primarios, es decir, el gasto excluyendo los gastos por intereses, sí han caído en términos interanuales, pero los gastos por intereses, sin embargo, crecen muy fuertemente, y de hecho, como porcentaje del PIB, pasan de un 1,9% a un 2,4%. Con lo cual el gasto total se está disparando. Vean aquí, sin embargo, que a pesar de que el gasto primario cae en términos interanuales, aumenta como proporción del PIB en este primer semestre. ¿Y por qué? Porque el PIB en este primer semestre cayó en un 4,3%, mientras que los gastos primarios caen en un 2,7%. Como el gasto primario cae en términos absolutos, pero menos que el PIB, su razón del PIB sube un poquitito. Pero sin embargo es importante ver que sí se está haciendo un esfuerzo por controlar el gasto primario sin intereses. Y esto implica que el resultado primario del gobierno en realidad
se ha afectado, pero fundamentalmente como consecuencia de la caída de ingresos. Y si nosotros ajustamos por el efecto moratoria, en realidad lo que vemos es una mejora en el déficit primario. No así en el caso del déficit total, el déficit financiero, que sí se dispara que se dispara en el caso de que no ajustemos por moratoria, pero que aún con el ajuste por moratoria se mantiene constante como porcentaje del PIB, porque los ingresos por intereses sí están aumentando, los gastos por intereses, perdón, sí están aumentando muy fuertemente. Y perdón que me detenga en este tema de las finanzas del gobierno, pero es que realmente es la situación desde el punto de vista macroeconómica más álgida que tenemos en términos de lo que tenemos que enfrentar como país en riesgos económicos a futuro. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Con todo esto que les decía, la deuda y el aumento importante en el déficit fiscal, la deuda del gobierno también está aumentando en un estimado de 63% del PIB al cierre de este primer semestre del año, comparado con un 58,5% del PIB al cierre del 2019. Los agregados monetarios han crecido a tasas moderadas, pero aquí lo que importa señalar es que lo que hemos visto en los últimos meses es un desplazamiento muy fuerte de los ahorrantes de depósitos a plazo a depósitos a la vista. Vean ustedes que los depósitos a plazo han sufrido una contracción, mientras que los depósitos a la vista han tenido un crecimiento inédito en el pasado reciente. Y esto lo que significa es que la gente está desplazando sus recursos desde los depósitos a plazo a cuentas corrientes y depósitos a la vista. Y esto es consecuencia de dos cosas. Primero, que en ambientes de alta incertidumbre como el que estamos atravesando, la gente tiende a primar su apetito por la precaución. Y entonces los ahorros se vuelven precautorios y tienden a desplazarse hacia el corto plazo o incluso hacia instrumentos muy líquidos, como estamos viendo acá. Lo segundo es que ha habido también un aumento de los instrumentos líquidos como consecuencia de la distribución de los bonos proteger y de los retiros del FCL, del Fondo de Capitalización Laboral y de ROC que se han dado en meses recientes. La tasa de crecimiento del crédito al sector privado se mantiene básicamente cercana a cero, es decir, que el crédito sigue estancado. Esto ha sido ya una situación de varios meses, con una caída en la tasa de crecimiento del crédito en colones y contracción del crédito en dólares, es decir, crecimiento negativo. Pero todo esto en conjunto ha llevado a que prácticamente el crédito al sector privado se muestre estancado de los últimos meses, y eso no ha caído, más bien posiblemente se ha exacerbado recientemente como consecuencia de la tremenda incertidumbre que prevalece y que hace que las empresas no tengan apetito por crédito. La inflación, por otra parte, se ha mantenido en línea con lo que está ocurriendo en el mundo hacia la baja. Es decir, desde inicios de este año hemos tenido un movimiento muy fuerte de la inflación hacia la baja. De hecho, en términos de mes contra mes, hemos visto inflación negativa en el primer semestre del año. Estos son tasas de inflación interanual, es decir, a junio, contra el mes de junio del año anterior, tuvimos una inflación de 0,3%. Pero en cada uno de estos meses, comparado con el mes anterior, teníamos inflaciones negativas. De manera que sí hay una presión desinflacionaria muy fuerte, que se ha reflejado también en una caída, aunque más moderada, en la inflación subyacente, que controla por precios de la energía y precios de alimentos que son mucho más volátiles. Pero ya vemos también que la inflación subyacente, que es un buen indicador de las tendencias de largo plazo de la inflación, también se está moviendo a la baja. Y eso, como decía, es consecuencia de esas fuertes presiones desinflacionarias, no solo la baja inflación mundial, sino también la caída en la demanda agregada en Costa Rica y el alto nivel de desempleo, todo lo cual reduce la demanda por bienes y servicios, y eso hace que sus precios se ajusten, se moderen, y es lo que estamos viendo en las bajas tasas de inflación. Muy importante aquí también que las expectativas de inflación, sea que se midan por encuestas, o sea que se midan por indicadores de mercado, se encuentran bajas y alineadas alrededor de la meta o por debajo de la meta del Banco Central del 3%, lo cual le da el espacio al Banco Central, contando con esa credibilidad de los agentes, que los agentes están realmente esperando la inflación contenida hacia el futuro, para hacer una política monetaria expansiva y contracíclica directamente en términos de reducción en la tasa de política monetaria. Eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central, reduciendo significativamente su tasa de política monetaria hasta llevarla a un 0.75% anual, que es el mínimo histórico de este indicador desde que se empezó a calcular. Ello con la idea, por supuesto, de
mejorar las condiciones crediticias para los hogares y las empresas de manera que se mitigue el impacto de la caída en la actividad económica y que de alguna forma se contrarreste el efecto que la incertidumbre está teniendo sobre la demanda de crédito. También la reducción de las tasas de interés ayuda directamente a los deudores que están endeudados a tasa variable, que es un altísimo porcentaje de los deudores en Costa Rica, y que entonces, como consecuencia de las caídas en las tasas de interés, ven inmediatamente una reducción en la cuota de las deudas que ya han contraído. El Banco Central también está haciendo otras cosas como proveyendo liquidez en forma oportuna en los diferentes mercados de liquidez, y también ha coordinado con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades Financieras la adopción de una serie de medidas prudenciales para abrir el espacio para el otorgamiento de crédito y fundamentalmente para permitir que los bancos puedan dar readecuaciones y prórrogas a los créditos en los segmentos más afectados por la pandemia. Entonces decíamos una fuerte reducción en la tasa de política monetaria desde el mes de marzo del año pasado, en que empezamos este ciclo de política monetaria expansiva y contracíclica con la idea de reactivar la economía primero y luego de mitigar los impactos de la pandemia que nos ha llevado al mínimo histórico en la tasa de política monetaria, y eso ha ayudado a que se muevan también a la baja las tasas de interés en el mercado. Tanto las tasas activas como las tasas pasivas se han movido a la baja. Y es particularmente importante el movimiento a la baja en la tasa básica pasiva, que es un referente importante para muchos créditos que están a tasa variable y que están referenciados a la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva hoy en día está en su mínimo histórico. También nunca había estado tan baja, 3,7%, y esto le ha dado ya un alivio inmediato a muchos deudores, como decíamos. Y además, en aprovechamiento de las oportunidades que las regulaciones, la flexibilización de la normativa prudencial por parte de CONACYF y SUGEF, los bancos han hecho, se han dado una serie de readecuaciones y prórrogas en los créditos existentes, que vemos que en total han llevado a readecuaciones y prórrogas, arreglos de pago, por un monto de alrededor del 41% del total de la cartera de crédito. Pero esto ha sido particularmente intenso en el caso de los sectores más fuertemente golpeados por la pandemia, como el sector transporte y hoteles y restaurantes, con arreglos de pago que representan más del 70% del total de la cartera de crédito a esos sectores. Lo mismo para pesca, enseñanza, consumo. Son sectores que han visto muchas readecuaciones en sus créditos. El mercado cambiario se ha mantenido relativamente tranquilo a lo largo de esta pandemia, aunque en las últimas semanas, particularmente a partir del mes de junio, hemos visto un cierto movimiento al alza, realmente muy calmado el mercado. No estamos ni de cerca enfrentando las presiones que enfrentamos en el último trimestre del 2018. Este es un movimiento que en muchos es un movimiento estacional. Lo vimos también el año pasado, que era un año de absoluta tranquilidad. Casi siempre de julio a septiembre, octubre, tenemos una sequía en el mercado de divisas por razones estacionales. Es un bajo periodo para exportaciones agrícolas y es también un periodo relativamente bajo para el turismo, sobre todo después de la quincena de mediados de año. Entonces tenemos casi siempre un movimiento al alza en el tipo de cambio alrededor de este periodo. Es estacional. Pero no hemos visto realmente presiones importantes que nos hayan obligado en el Banco Central a intervenir, con lo cual la posición de reservas también se mantiene fuerte. Pasamos entonces en estos últimos tal vez 25 minutos a hablar de las perspectivas macroeconómicas y los lineamientos de política económica. En la economía internacional estamos viendo la contracción más profunda que ha sufrido la economía mundial desde la presión de 1929, una crisis sin precedentes, como mencionaba al inicio, que se prevé llevará a la tasa de crecimiento más baja, en efecto, de esos años de la Gran Depresión de 1929 en la economía mundial. Para este año 2020, el Fondo Monetario Internacional está previendo una caída de casi 5% en la economía mundial, con un impacto mucho más fuerte sobre las economías avanzadas, para las que se estima en promedio ponderado una caída del 8%, una caída más acotada en los mercados emergentes y en desarrollo, y ahí pesa mucho la proyección para la economía china, que es una proyección de un modesto crecimiento en el año 2020, pero crecimiento positivo al fin, con lo cual esa economía que pesa enormemente en este promedio ponderado de los mercados emergentes, esa economía trae un poco al alza, jala hacia el alza
a este indicador agregado, pero sí tenemos mucha heterogeneidad en el mundo emergente, donde mientras los países de Asia, no solo la China, sino otros que están muy fuertemente vinculados por vías comerciales y financieras a la economía china, ven decrecimientos menores, contracciones menores. Y por otro lado tenemos la economía latinoamericana muy fuertemente afectada, con una caída de casi 10% estimada por el Fondo Monetario para este año 2020. Donde vemos que casos como el de Brasil y México tienen caídas de casi 10%, México alrededor de 10,5%, una afectación muy severa como consecuencia de la pandemia en las economías latinoamericanas. Entonces, eso ha llevado también a que la estimación de crecimiento promedio ponderado de los socios comerciales de Costa Rica, que es un indicador fundamental de la fortaleza que va a tener, o mejor dicho, para ponerlo en términos directos, la debilidad que va a tener la demanda externa por nuestros bienes y servicios durante el año 2020, que esa cifra se haya revisado a la baja también. Con base en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, nosotros ahora vemos que el crecimiento ponderado de nuestros socios comerciales en el 2020 va a ser de menos 7% comparado con un menos 5,5% que se había estimado en el mes de abril. Vean cómo han caído realmente las perspectivas del Fondo Monetario. En enero del 2020 veíamos un crecimiento moderado, pero bastante razonable de los socios comerciales, de alrededor de un 2,3%. Luego se revisa a la baja significativamente en abril a 5,5%, y ahora en junio el Fondo Monetario vuelve a revisar sus proyecciones y revisa significativamente a la baja las estimaciones de crecimiento para el 2020, con un rebote en el 2021 para los socios comerciales y para el resto de las economías mundiales. Este patrón de V, el fondo lo sigue viendo, aunque ahora con crecimientos un poquito menos fuertes en el 2021 de lo que había proyectado en abril, pero ciertamente está viendo un rebote. Y esto está predicado sobre el supuesto de que la economía mundial va a seguir viendo una reapertura en el segundo semestre de este año, que va a permitir justamente esta recuperación económica. Es un supuesto importante, y como han enfatizado muchísimo el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, las proyecciones en este momento están revestidas de un halo de incertidumbre absolutamente inédito. Realmente estamos atravesando una situación que no solo es inédita por su sincronicidad, sino también porque desconocemos cómo realmente va a evolucionar la actividad económica. No tenemos realmente mucha certidumbre, las proyecciones son muy inciertas porque dependen de un factor fundamental, que es la evolución de la tasa de pandemia, de la tasa de contagio en la pandemia. Y eso va a implicar qué tan fuertemente deba cerrarse, deba confinarse las economías a lo largo y ancho del planeta, y consecuentemente qué tan fuerte va a ser la afectación en la actividad económica. Entonces, dependemos de una variable que no solo no está en control de las autoridades económicas, sino que es también difícil de predecir hacia futuro exactamente cómo se va a comportar, hasta que realmente tengamos una solución más permanente y definitiva para este problema de la pandemia, que sería tener una vacuna ya ampliamente disponible para la población mundial. Vemos que la inflación en el mundo se proyecta que se mantenga baja, tanto para las economías avanzadas como para los mercados emergentes. Esa caída que hemos visto hasta ahora en la inflación llevaría a una reducción en la tasa de inflación mundial, sobre todo en las economías avanzadas, pero también un poco en las emergentes, con un pequeño repunte en el año 2021, pero todavía manteniéndose la inflación mundial a tasas muy bajas. Los precios del petróleo también se espera que se mantengan relativamente bajos. Estas son las proyecciones que se habían hecho en abril por parte del Fondo Monetario. Aquí están las proyecciones revisadas en julio. Un nivel un poquito más alto para el 2020, 2021 y 2022 de lo que se había proyectado originalmente, pero son precios promedios del barril del WTI significativamente por debajo de lo que estaban a inicios de este año, ni se diga en el año 2019, con lo cual esto es una gran ventaja para la economía costarricense, que es importadora de combustibles, porque permite prever entonces una mejora en los términos internacionales de intercambio, que son las razones de los precios de exportaciones a los precios de importaciones. Vemos que esos términos de intercambio se comportan en una forma inversa a lo que ocurre con los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo suben, caen los términos de intercambio.
porque los precios del petróleo, recuerden que los términos de intercambio, como decía, son es la razón de los precios de exportaciones a los precios de las importaciones. Es decir, las importaciones están en el denominador y en ese denominador un componente fundamental son los precios de los combustibles. Cuando crecen, cuando aumentan los precios de los combustibles, aumenta el denominador y caen los términos de intercambio. Cuando caen los precios de los combustibles, cae el denominador y consecuentemente aumenta los términos de intercambio. ¿Pero por qué son importantes los términos de intercambio? Porque reflejan el poder, digamos, de compra que nos traen las relaciones comerciales internacionales en un año determinado. Entonces, el que esté mejorando los términos de intercambio implica que Costa Rica va a tener más divisas disponibles para poder comprar. Por supuesto que eso está inmerso en un contexto donde está cayendo la economía costarricense, donde está cayendo el comercio internacional y donde está realmente muy golpeada la actividad económica a nivel mundial. Pero ciertamente esto es un mitigador y de hecho es un mitigador importante, porque una de las diferencias entre las tasas de crecimiento negativas tan fuertes en el caso de América Latina y el de Costa Rica es que nosotros somos importadores de combustibles, mientras que muchas otras economías latinoamericanas son exportadoras de materias primas cuyos precios, como hemos visto, se han ajustado a la baja. Eso es uno de los factores fundamentales, que por cierto no solo afecta la tasa de crecimiento proyectada vía términos de intercambio, sino que ha afectado también la dinámica en el mercado cambiario. Y después podemos hablar un poco de esto. Y pasando a la economía nacional, lo primero es ver lo que está ocurriendo con la tasa de contagio. Y esto es algo muy desafortunado. Pero como decíamos, no podemos separar lo que ocurre en la actividad económica de lo que está ocurriendo en el tema de la tasa de contagio. Porque es, en última instancia, la evolución de la epidemia o de la pandemia lo que llevará a las autoridades de los diferentes países y también de Costa Rica a confinar o reconfinar, a abrir o cerrar la economía costarricense en diferentes momentos del tiempo. Y lo que hemos visto con la tasa de contagio es que después de un combate bastante exitoso de una primera ola de contagio, empezamos a tener realmente un rebrote, una escalada muy, muy severa y muy intensa en la tasa de contagio a partir del mes de junio, que en realidad se ve reflejada en un aumento en la tasa R, que es el factor de contagio, desde la segunda mitad de mayo. En realidad es en la segunda mitad de mayo donde eso empieza a cocinarse, aunque se refleja claramente en los indicadores de casos confirmados únicamente a partir de junio. Es la reapertura parcial a partir de mayo que empieza a redundar en un aumento en la tasa de contagio y que realmente no hemos logrado contener plenamente, aunque sí se ha caído la tasa de contagio, la tasa R en las últimas semanas, todavía está por encima del 1, con lo cual ha seguido aumentando muy significativamente los casos confirmados y también desafortunadamente los casos hospitalizados y hasta las muertes. Entonces, ¿por qué digo esto en la parte de previsiones? Si esto está en el pasado. Bueno, porque justamente esto es un elemento que nos permite vislumbrar que este segundo semestre del 2020, la segunda mitad del año, no va a ser una segunda mitad con la tasa de reapertura de la economía tan clara como lo habíamos percibido en abril del 2020, cuando hicimos el primer grupo de proyecciones para este año y en que habíamos previsto una caída del crecimiento de 3,6%. En ese momento supusimos que, en línea con lo que estaban mencionando las autoridades sanitarias, que la economía costarricense se iba a mantener relativamente cerrada en términos de restricciones sanitarias hasta la mitad del año y a partir de la segunda mitad se empezaba a reabrir gradualmente y que eso se iba a ver reflejado en un crecimiento o una recuperación económica en la segunda mitad, particularmente en el último trimestre del año, y que se mantenía hasta el 2021. Ahora lo que vemos es al menos un segundo semestre más complicado, donde la combinación baile-martillo va a prevalecer posiblemente en los siguientes meses. Entonces, no vamos a tener un repunte económico tan claro como lo habíamos previsto en abril. Eso nos lleva a una revisión a la baja importante en la predicción de crecimiento económico para el 2020 de 5,0%, una contracción de 5,0% en relación con el 3,6% que habíamos previsto en el mes de abril. Y nada más quería compartir algunos supuestos importantes, algunos cambios importantes en los supuestos. Ya vimos el tema del crecimiento de los socios comerciales. Esto nos impacta muchísimo porque somos una economía pequeña y abierta
y como tales, la mayor tasa de contracción prevista ahora por el Fondo Monetario Internacional nos impacta la proyección de crecimiento para el resto del año. Esto, sin embargo, mitigado parcialmente por la mejora en los precios del petróleo, que ciertamente está en un nivel inferior al que habíamos previsto en enero de este año, cuando hicimos la primera proyección de crecimiento económico antes de que nos golpeara la pandemia. Ahí teníamos una proyección de crecimiento económico para el año 2020 de 2,3%. En realidad, sí, 2,3%, en 2,3%, o 2,5%, perdón. En el momento en que nos golpea la pandemia, por supuesto, tuvimos que revisarla a la baja y ahora, en este momento, lo estamos revisando 5,0%. Pero decía que el precio del petróleo, aunque aumenta un poquito en relación con abril, sí se encuentra todavía significativamente por debajo, me refiero a la proyección para el 2020 como un todo, de lo que se veía en enero, y eso nos ayuda a mitigar un poquito el efecto de caída en la economía mundial y doméstica. Por otro lado, estamos viendo un aumento en el déficit de cuenta corriente en relación con lo previsto en enero, pero un aumento ligeramente o bastante menor del que habíamos visto en abril. En abril, más bien, veíamos que se iba a expandir mucho el déficit en cuenta corriente en el 2020 como consecuencia del choque de la pandemia. Ahora vemos que la caída en las importaciones ha sido mucho más fuerte que la de las exportaciones, y eso ayuda a que el déficit de cuenta corriente, aunque se va a expandir un poco en el 2020, no va a ser tan fuerte como lo que hemos visto, habíamos previsto en abril. Y una revisión a la baja también en las proyecciones de inflación para el 2020 en relación con lo que teníamos en abril y también en enero. Esto es básicamente el resumen, pero veámoslo por partes. La contracción económica que estamos previendo para este año de 5% es realmente la más severa que ha enfrentado la economía costarricense desde el año 1982, allá cuando atravesamos la crisis económica muy generalizada en Costa Rica y América Latina, que nos sumió realmente en una década perdida de crecimiento. Como sabemos, no llegamos a recuperar el PIB per cápita que teníamos en 1980, sino como hasta 1992-93, una verdadera década perdida. Pero esta es nuestra tasa de crecimiento más baja proyectada para un año desde ese choque de 1982, con un rebote apenas parcial en el 2021, estimado en el 2,3%. Y aquí nada más me detengo para decir que la revisión a la baja entre abril y ahora, desde el 3,6% al 5% que estamos previendo de caída en el año 2020, prestaron dos factores, como decía. Por un lado, la revisión a la baja de parte del Fondo Monetario Internacional en junio de sus proyecciones para la economía mundial este año. Pero en segundo lugar, esa intensificación de la tasa de contagio a la que ahora me referí, porque eso realmente hace prever que se pueda prolongar las medidas de contención sanitaria en ese segundo semestre del año. Y esto realmente no solo afecta directamente, sino que también podría afectar vía mayor incertidumbre en las decisiones de inversión y consumo de los hogares y las empresas, y eso nos golpea también indirectamente la actividad económica. Por segmentos de gasto, vemos que estamos previendo que va a haber una caída importante en el consumo y que va a aportar casi 2 puntos porcentuales del total de 5 puntos porcentuales de caída en el 2020 en el PIB. Alrededor de 2 puntos vienen dados por el consumo de los hogares, que pesa mucho en el PIB en general, y que se estima que va a caer este año importantemente. El consumo pesa alrededor de un 70% del PIB, entonces una caída en el consumo realmente afecta el Producto Interno Bruto, pero también cae la inversión, no solo la privada, sino también la pública, como vamos a ver en un instante, y la demanda externa neta, caen las exportaciones y las importaciones, y eso pega en el PIB por sus diferentes componentes. El 2021 es un año en que prevemos una recuperación, pero como decíamos, apenas parcial. Después de una caída del 5%, una recuperación del 2,3% implica que el nivel del PIB no se va a recuperar ciertamente en el 2021 y nos va a tomar hasta finales del 2022 para llegar al nivel del PIB que teníamos a finales del 2019. Esa es la realidad. Perdón, me moví en la dirección equivocada. Decía que la inversión para el 2020 se proyecta que caiga tanto en el sector privado como en el público. De hecho, estamos previendo una mayor contracción de la inversión pública que la privada en este año 2020.
Y de hecho, algo un poco paradójico, pero es la realidad, es que tanto la inversión privada como la pública se proyecta que tengan caídas menos severas que las que tuvieron en el 2019. Año 2019 que fue muy negativo para la inversión privada y la inversión pública. En el caso de la privada, como consecuencia de la incertidumbre que siguió prevaleciendo sobre la situación fiscal y en particular, como dijimos en diferentes foros, sobre el impacto que iban a tener las nuevas disposiciones tributarias sobre las actividades productivas en general, y eso redujo el apetito por inversión. También tuvimos una caída muy fuerte en la inversión pública como consecuencia de su ejecución de proyectos de inversión pública muy importante. Este año se espera que ese nivel de su ejecución sea un poco menor, pero sí vamos a tener una contracción de la inversión pública y también una contracción, aunque menor que en el 2019, la inversión privada, con algún repunte moderado en el año 2021. Y por sector de actividad económica, vemos que de nuevo para el 2020, al igual que ha sido el primer semestre del 2020, para el 2020 como todo, la afectación mayor sería en el sector de hoteles y restaurantes, muy afectado también el sector transportes, con una caída de casi el 20% para el 2020 como un todo, y el sector comercio también muy fuertemente golpeado. La actividad de construcción se prevé que siga contrayéndose este año, aunque un poco menos que en el año 2019. Y sí, para todos los segmentos de actividad económica vemos una recuperación en el 2021, aunque una recuperación apenas parcial, muy moderada, con un crecimiento del 2,3%. Aquí lejos de estar viendo una V muy clara como para la economía mundial, estamos viendo apenas un check inverso, donde la caída es mucho más fuerte que el eje, la pierna de recuperación en el 2021. En la balanza pagos, lo que vemos es un incremento del déficit de cuenta corriente en relación con el 2019, pero es realmente un incremento moderado y anda incluso por debajo de los déficits en cuenta corriente promedios que habíamos tenido en los años 2014-2018. Este aumento es como consecuencia de una caída muy fuerte en las exportaciones de servicios, como decía, en parte también una caída en exportaciones de bienes menos fuerte que la de servicios, y una contracción de importaciones que no compensa plenamente esa caída para el año 2020 como un todo. Sí, en el primer semestre vimos más bien que cayó el déficit de cuenta corriente. En el año 2020 como un todo y en particular en el segundo semestre veríamos más bien un aumento en el déficit de cuenta corriente en relación con lo que fue el año 2019. Los flujos de inversión extranjera directa sí se van a ver afectados en nuestras proyecciones en este 2020, una caída desde el 4,1% del PIB de flujos de inversión extranjera directa que tuvimos en el 2019 a un 2,5% del PIB en este 2020. La posición de reservas del Banco Central se mantendría fuerte. Esto, a pesar del aumento en el déficit de cuenta corriente y la caída en los flujos de inversión extranjera directa como consecuencia de la llegada de créditos de apoyo presupuestario de parte de organismos multilaterales al gobierno en forma fuerte este año 2020, que permitiría un aumento en la posición de reservas. Aquí nada más me detengo para hacer dos observaciones sobre el tema del déficit de cuenta corriente y la inversión extranjera directa. Primero, es el primer año en muchos que tenemos flujos de inversión extranjera directa que no alcanzan para cubrir el déficit de cuenta corriente. Sin embargo, por supuesto, estos créditos de apoyo presupuestario al gobierno más que compensan ese bache, pero sí es cierto que este año vamos a ver revertida esa posición que hemos tenido por mucho tiempo. Y aquí sí, también el segundo comentario que quería hacer es que si bien vemos esa caída en los flujos de inversión extranjera directa, la caída es más fuerte a nivel mundial, con lo cual la participación de Costa Rica en los flujos de inversión extranjera directa más bien se ve ligeramente aumentada en las proyecciones que tenemos en este momento. Es decir, Costa Rica todavía mantiene cierta resiliencia en la capacidad de atraer inversión extranjera directa. Para el 2021 vemos básicamente el mismo cuadro en términos de déficit de cuenta corriente, una recuperación en la inversión extranjera y menor apoyo de créditos para el gobierno en el 2021 comparado con el 2020, con lo cual se moderaría un poquito la posición de reservas del Banco Central. Para el gobierno central vemos un déficit primario que en el 2020 aumentaría desde un 2,8% del PIB a un 4% del PIB, y con el aumento importante en el gasto por intereses que estamos previendo este año de un punto del PIB para pasar de 4,2 a 5,2, el déficit financiero realmente se dispararía, el
financiero, el déficit total del gobierno, realmente se dispararía este año en la estimación más reciente del Ministerio de Hacienda a un 9,3% del PIB. En el 2021 se estima que como consecuencia de la recuperación parcial y todas las medidas de compensación que se han puesto hasta ahora sobre el tapete, que el déficit financiero se reduzca un 8,1%. Esto dado por una caída muy fuerte en el déficit primario a 2,5% y una consolidación fiscal de 1,5% del PIB. Esto antes de que se tomen medidas de consolidación fiscal adicional, que ahora voy a hablar brevemente en el cierre. Pero esto parcialmente compensado por un aumento en el gasto por intereses, que se proyecta llegue a un 5,6% del PIB en el 2021. Esto es un desastre para el país, realmente. Que nosotros tengamos que dedicarle más de un tercio de los recursos totales del gobierno vía ingresos tributarios a el pago de intereses es una tragedia nacional. Si esto se lo pudiéramos dedicar al sector social, a la inversión pública, estaríamos a la educación, a la salud en tiempos de pandemia, estaríamos infinitamente mejor. Pero ciertamente es el legado de una década entera de déficits fiscales acumulados que han llevado a la deuda desde un 25% en el año 2008-2009 a el casi 63% que lo tenemos en este semestre, en este momento. Es estimado que va a cerrar en casi 70%, como vamos a ver ahora este año. Y aquí es muy importante que como consecuencia de ese aumento en el déficit del gobierno, están aumentando también las necesidades de financiamiento del gobierno. Sin embargo, en la medida en que logremos un apoyo de la Asamblea Legislativa para acceso a recursos externos, lograríamos ver que la presión del gobierno sobre el mercado de financiamiento doméstico se mantendría relativamente controlada. De hecho, menor la salida, la recaudación de recursos en el mercado financiero doméstico como porcentaje del PIB caería en el 2020 en relación con el 2019, si se dan las aprobaciones de créditos de apoyo externo que están en el seno de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, esto podría no ocurrir. ¿Pero por qué es importante esto? Y me detengo aquí un segundo, porque como hemos dicho, el que se reduzca, el que se aprueben estos créditos de apoyo externo, no aumenta el gasto. Lo que hacen es dar el tamaño del déficit fiscal, financiar la deuda de una forma más barata, con créditos mucho más blandos en términos de tasa de interés y plazo para su pago. Con lo cual, no solo estamos permitiendo un ahorro al gobierno en términos de tasas de interés, sino que también estamos permitiéndole un ahorro al resto de los costarricenses porque el gobierno tendría que salir en menor medida al mercado doméstico y esto reduce la presión sobre las tasas de interés domésticas. Por eso es que es fundamental este apoyo externo. Y es fundamental particularmente mantenerlo en el 2021 porque en el 2021 las necesidades totales de financiamiento del gobierno se disparan a 15% del PIB en las proyecciones de Hacienda. Y si no tenemos créditos de apoyo presupuestario, las necesidades de financiamiento en el mercado doméstico van a ser realmente muy serias. Y eso va a presionar mucho al alza las tasas de interés si no tenemos una salida. Por eso es importante seguir manteniendo acceso a los recursos externos y además reducir las amortizaciones que se vencen los vencimientos de deuda del año que viene. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo canjes de deuda. El gobierno debería aprovechar todo este año, y es lo que está haciendo, para hacer canjes de deuda que permitan reducir las amortizaciones que en este momento están esperadas para el año 2021. Decía que como consecuencia del acceso a créditos de apoyo presupuestario, es el CAP que decimos aquí, el gasto por intereses realmente se podría reducir. Ven ustedes que en el 2020 no tanto, porque estos créditos básicamente están entrando este año. Entonces, el impacto sobre el gasto por intereses no se refleja este año. Pero en el año 2021 sí tenemos ya un impacto de alrededor de 8 décimas de punto porcentual, 0.8% del PIB, en un escenario sin créditos de apoyo presupuestario comparado con un escenario con créditos de apoyo presupuestario. ¿Por qué? Porque en promedio estos proyectos de crédito multilateral vienen con tasas de interés de alrededor de 3%, andan entre el 1,5% y el 4.2%, mientras que la deuda en el mercado doméstico anda en tasas de alrededor del 8,5%, 9%, con lo cual el ahorro de los créditos multilaterales es significativo y lo vemos aquí 8 décimas de punto porcentual. Por eso es tan importante que eso se apruebe en la Asamblea Legislativa. La inflación proyectamos que se mantenga relativamente moderada, de hecho muy significativamente por debajo de la
meta del Banco Central, que va de 2 a 4%, y eso le sigue dando espacio al Banco Central para hacer una política monetaria expansiva y contracíclica. Y en los últimos minutos, nada más quiero detenerme a conversar con ustedes sobre las medidas de política que estamos viendo. El Banco Central, por supuesto, seguirá con una política de estímulo a la actividad económica con tasas de interés bajas, de manera que se mantengan esas tasas de interés en un nivel que permita estimular las condiciones crediticias y mitigar de esa forma los factores que están en este momento golpeando la demanda por crédito, que tienen que ver con incertidumbre y baja demanda agregada. Pero ciertamente es nuestra tarea en el Banco Central apoyar en la medida de lo posible con bajas tasas de interés. Vamos a seguir participando en el mercado cambiario, vamos a seguir inyectando liquidez en la medida en que sea necesario en los diferentes mercados. Y de hecho estamos considerando introducir, ya enviamos esto en consulta el día de ayer, una línea de crédito especial para los intermediarios financieros, con la idea de que reciban recursos en condiciones favorables de tasa y plazo para que los puedan canalizar a los hogares y las empresas más fuertemente afectados por la pandemia, también en condiciones favorables de tasa y plazo. Vamos a seguir fortaleciendo la comunicación con el público, eso es fundamental para el Banco Central. Queremos mantener esta conversación muy estrecha con el público y en parte por eso agradezco la oportunidad de participar hoy con ustedes. Vamos a seguir coordinando con el CONACYT y las autoridades financieras para seguir dando alivio a las condiciones de acceso al flujo de crédito por parte del sector privado. Y para cerrar, quiero hablar un poco de las otras medidas, las que están fuera del Banco Central, CONACYT y SUEF, que se han tomado y cómo esto se conecta con la llamada hoja de ruta. Algunos dicen que no hay una hoja de ruta. Ha habido una hoja de ruta desde el primer momento de la administración. La hoja de ruta pasaba en primer lugar porque era fundamental por la consolidación del déficit fiscal. Y eso requería y requirió un esfuerzo enorme país para concertar la reforma fiscal que se aprobó finalmente en diciembre del 2018. Pero ustedes recordarán que como consecuencia de la situación fiscal tuvimos realmente 2 años de caída en el crecimiento económico y 2 años en que se instaló en Costa Rica una enorme incertidumbre alrededor de la situación de las finanzas públicas. Por lo tanto, la parte fundamental, el pilar, la columna vertebral de la estrategia de reactivación desde mayo del 2018 ha sido justamente la consolidación fiscal. Y por eso se aprueba la reforma fiscal en diciembre del 2018, que nos había permitido poner en un pie de sostenibilidad la deuda pública en el mediano plazo, pero todavía vulnerable a choques. Y el choque se manifestó de la forma más brutal y dramática que la economía mundial ha enfrentado en los últimos 100 años. Y entonces esto ha llevado a que aumente el déficit fiscal y tengamos que hacer, por supuesto, un ajuste adicional. Pero lo que quiero decir es que estaba eso como punto número 1 de la agenda. Como punto número 2, el tema de darle de nuevo acceso al gobierno a los mercados internacionales, porque no lo habíamos tenido por 5 o 6 años. Y ciertamente era clave tener la reforma fiscal para poder ir a los multilaterales a pedir recursos o salir a los mercados a colocar eurobonos. Entonces era la segunda pieza de la hoja de ruta económica. Y la tercera era todas las reformas estructurales en el empleo público, en el mercado laboral, en la educación, en el sistema financiero, en el área de competencia, en el área de gobernanza pública. Mucho de esto como parte de la agenda de acceso a la deuda. Porque mientras algunos dormían, en el año 2019 Costa Rica introdujo algunas de las reformas estructurales más profundas que el país ha visto, incluyendo una verdadera reforma del Estado alrededor de la agenda de acceso a la deuda que completamos este año, 2020. Y todo eso estaba pasando ahí con la idea de reactivar la economía cuando nos golpea el COVID. Y eso nos obliga a dar una primera respuesta para poder contener el impacto del COVID. En una situación de absoluta vulnerabilidad fiscal, entonces una primera respuesta que es fiscalmente responsable, primero con una moratoria para el pago de impuestos. No podíamos dar tremendos subsidios como en otros países. Canadá tiene un paquete de subsidios del 15% del PIB, los Estados Unidos alrededor del 12% del PIB, Alemania anda por ahí. Ustedes han visto el nivel de ayuda fiscal que los países ricos han dado a sus economías. E incluso países como Chile, como Perú, han dado paquetes de ayuda económica muy generosos. Costa Rica no tiene el espacio para hacerlo, no podemos hacerlo. Entonces, hemos tenido que hacer unas respuestas fiscalmente responsables que pasan por la moratoria en el pago de los impuestos, el paquete de flexibilización de jornadas laborales que permitió la reducción y suspensión de jornadas laborales para facilitar el acople de las empresas a el choque
y proteger de esa forma el empleo, reducción de la base mínima contributiva de la caja. La cámara está totalmente... Perdón, y ya voy a terminar, se nos metió un micrófono por ahí. Reducción en la base mínima contributiva de la caja y medidas de apoyo sectorial a algunos sectores. Eso fue, digamos, parte de la primera respuesta. También vino el bono proteger para poner recursos sobre los hogares, sobre la mesa de los hogares más afectados por la crisis y algunas medidas para compensar el impacto fiscal de la crisis, reducción en gastos, recuerden todas las medidas que se han venido poniendo sobre la mesa, congelamiento de aumentos salariales, congelamiento de plazas, suspensión de anualidades, reducción de jornadas a los que ganan más de 1,5 millones de colones, eliminación de la exoneración del salario escolar, todos estos proyectos para reducir gastos importantemente, medidas temporales para aumentar los ingresos, como el proyecto de dividendos del INSS, pagar los fondos de Fonatel, créditos multilaterales que permiten reducir el gasto por intereses, como hemos visto, y financiar al gobierno. Pero todo eso forma parte de las medidas de primera línea. Luego tiene que venir la recuperación. En el corto plazo, lo fundamental es el levantamiento selectivo de las restricciones sanitarias, por supuesto, y aquí con protocolos estrictos por industria y por región, que es lo que estamos viendo. Ya no hacemos confinamientos totales, hacemos confinamientos por región o por cantón, según los códigos de colores que se han adoptado. Va a haber una continuación de la agenda de consolidación fiscal ahora en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto va a requerir medidas estructurales tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos y también venta de activos, manejo activo de la deuda para poder reducir el perfil de vencimientos, como decíamos en el 2021, una torre de vencimientos que es preciso manejar, medidas para seguir asegurando la sostenibilidad financiera de la caja, pero ahí muy importante también la reforma para reducir las cargas sociales, hemos hablado de esto en otros foros, la reforma del Estado y fundamentalmente ahí el empleo público, la reducción de los costos de producción, factor trabajo, ya hablábamos de la reducción de las cargas sociales de la caja, pero también están ahí, ya pasó la ley de educación dual, hay que pasar la ley del INA, la ley de jornadas excepcionales, hay que seguir trabajando sobre las tarifas eléctricas, seguir en el proceso de reducción de trámites y regulaciones. Ya se han identificado 104 trámites que pueden cumplirse por declaración jurada. Está este programa de Costa Rica Fluye también para mejorar la actividad regulatoria. El gobierno digital, la profundización de pagos electrónicos en que el Banco Central juega un papel fundamental, no solo en términos de gobierno digital, sino a lo largo y ancho de la economía nacional. Seguir profundizando SIMPE y el uso de firma digital para poder, y facilitar la firma digital para poder reducir costos de transacción, mejorar los costos del crédito con un programa de avales para apoyar a la línea de crédito que el Banco Central está proponiendo, de la que hablaba hace unos minutos, nivelación de cancha en el sistema financiero y todo el tema de mejorar de infraestructura, educación, innovación, competencia, programas de clúster, inversión extranjera directa y facilitación de comercio que están haciendo Sindecomex y Procomer, políticas de apoyo sectorial en los sectores sobre todo más directamente afectados como turismo, las MIPYMES y el sector agrícola también. Y todo eso está ahí en la agenda de reformas estructurales, mucho de ello en parte para llevar adelante la agenda de acceso a la OCDE y poder darle a Costa Rica mejores condiciones de producción en un país que se nos ha vuelto muy caro. Es fundamental esta agenda de reforma estructural. No se ha suspendido, se está trabajando en esta agenda en paralelo con las respuestas para mitigar el impacto de la pandemia. Esa es la hoja de ruta, no ha cambiado, es la misma que tenemos desde enero, desde mayo del 2018, pero ahora se ajusta un poco con la pandemia. Y con eso termino. Muchísimas gracias y abrimos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, don Rodrigo, por su ponencia. Vamos a proceder entonces a leer algunas preguntas. Primero que todo, el señor Jorge Madrigal le consulta. Buenos días, don Rodrigo. De acuerdo a mi interpretación de su ponencia, parece que el riesgo de default es bajo. Le agradecería sus comentarios y sobre todo, ¿cuándo en el futuro el riesgo es latente? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge, por la pregunta. Vamos a ver, el gobierno atraviesa una situación fiscal difícil, no hay ninguna duda de que las finanzas públicas han sido muy fuertemente golpeadas por esta pandemia, en particular en el lado de los ingresos. Los ingresos se proyectan que podrían contraerse este año alrededor de un 3% del PIB como consecuencia de la contracción económica.
Y eso realmente hace que la situación fiscal se vuelva muy difícil. Teníamos ya una situación vulnerable, pero estaba bajo control en el 2019 e inicios del 20. De hecho, los primeros 3 meses de este año hubieron números fiscales muy positivos en términos de la reducción en el déficit primario. Pero ciertamente nos golpea la pandemia muy fuertemente las finanzas públicas, y entonces lo que estamos viendo es que como consecuencia del esfuerzo que ha hecho el gobierno por obtener acceso a créditos de apoyo presupuestario por parte de órganos multilaterales, de darse la aprobación de esos créditos en la Asamblea Legislativa, el 2020 es un año que es relativamente manejable en términos de las necesidades de financiamiento del gobierno, porque lo que resta por financiarse en el mercado doméstico es enteramente manejable. Está perfectamente en línea con lo que se ha hecho, es mucho menor a lo que se ha hecho en años anteriores y se ve como perfectamente factible. O sea, el 2020 sigue siendo un año que está, digamos, relativamente bajo control en términos de financiamiento del gobierno, a pesar de las muy difíciles circunstancias, siempre y cuando, por supuesto, la Asamblea Legislativa apruebe, como ojalá lo haga, esos créditos de apoyo multilateral que son, como decía, fundamentales no solo para reducir el déficit fiscal y asegurar el financiamiento del gobierno, sino para reducir la presión del gobierno sobre las tasas de interés domésticas. Pero el 2021 sigue siendo un año difícil, les mostraba los números, realmente un aumento importante en la necesidad de rutas de financiamiento, mucho de ello como consecuencia, o todo ello como consecuencia de un aumento en los vencimientos el año que viene. Hay una reducción del déficit fiscal proyectado para el 2021, pero todavía un aumento importante en los vencimientos. Eso requiere una estrategia por todos los frentes. Primero, gestión de deuda para reducir los vencimientos en el 2021, muy importante. Segundo, hay que reducir el déficit fiscal, y esto hay que hacerlo en el seno de un gran acuerdo país, en el marco de un programa de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Y esto es fundamental por 2 razones. Primero, porque el país requiere una consolidación fiscal adicional a la de diciembre del 2018, porque con la crisis el nivel de deuda ha aumentado y vamos a requerir como país meter un ajuste de alrededor de 2% del PIB adicional al que teníamos ya con la reforma del 2018 para poder mantener bajo control la trayectoria de la deuda sobre el PIB a mediano y largo plazo. Pero en segundo lugar, es importante hacer esa consolidación fiscal en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para darle una carta de credibilidad al país, no solo a lo interno, en el mercado doméstico, sino en los mercados internacionales y ante otros multilaterales. Y esto va a ser fundamental para transitar las aguas difíciles que se avecinan en el 2021 y incluso en el 2022 con el periodo electoral. Por eso nosotros estamos previendo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un acuerdo de 3 años que nos ayude a transitar el periodo de las elecciones y que le deje al siguiente gobierno el espacio para ya recibir el país con un programa de consolidación fiscal y con una confianza de los mercados alrededor de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al menos por el primer año de la siguiente administración. Entonces, en ese contexto, sí, el gobierno podría mantener perfectamente control sobre sus finanzas y no debería haber ninguna situación de impagos. Lo que es crucial aquí es que mantengamos el diálogo y los acuerdos que se necesitan con la Asamblea Legislativa para que se aprueben no solo los proyectos de apoyo multilateral, sino también el programa de consolidación fiscal que el país urgentemente necesita en este año 2020 y en el 2021 y hacia adelante. Pero también, y para terminar, es muy importante que en ese acuerdo con el Fondo Monetario también se amarren los proyectos de reforma estructural a los que ahora me refería, incluyendo no solo empleo público, sino también algunas de las otras reformas estructurales importantes. Y de esa forma tengamos muy claramente contenida en esa carta de intenciones que el gobierno haría con el Fondo Monetario, la hoja de ruta, no solo para los siguientes 2 años, sino para los siguientes 10 años. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Federico Jenkins. Don Federico, bueno, nos dice que son varias preguntas. Dice, tengo 3 preguntas, don Rodrigo. ¿La subida del tipo de cambio en la semana pasada, en su opinión, es coyuntural o hay otras causas? Muchas gracias, Federico. Un saludo. Bueno, lo que hemos visto, como decías, fundamentalmente un fenómeno estacional. Alrededor de estos meses vemos normalmente un movimiento al alza en el tipo de cambio. Año con año lo hemos visto, es el periodo de sequía en divisas. No descarto que pueda haber también otros factores que tengan que ver ya con los movimientos en
en la cuenta corriente, que haya en este momento ya tal vez una contracción más fuerte de algunos sectores de exportación de servicios, y que se esté dando un cierto repunte en las importaciones, que esté poniendo, digamos, una debilidad adicional a la típicamente estacional que veríamos alrededor de estos meses. Y bueno, podría ser que existan otras razones ahí, pero ciertamente lo que hemos visto en el mercado cambiario es una situación de calma todavía. A pesar de esa tendencia, bueno, también hemos tenido tendencias a la apreciación, es decir, el mercado cambiario fluctúa y nosotros en el Banco Central dejamos que se expresen esas manifestaciones del mercado, de la demanda y oferta de divisas en el tipo de cambio, pero no estamos viendo situaciones de tensión, como hemos visto en otras ocasiones del pasado, que han obligado al Banco Central a intervenir para frenar lo que de otra forma serían devaluaciones muy, muy fuertes. Eso no se ha visto. De hecho, no hemos tenido que intervenir, no hemos tenido que vender divisas. Entonces, sí, todavía calma en el mercado cambiario. No es enteramente descartable que pueda haber razones adicionales a las estacionales, pero me parece que el factor fundamental es todavía el tema estacional. Gracias. Otra pregunta también de don Federico dice, entiendo que McKinsey presentó un estudio a finales del 2019 sobre el ICE y el costo de la electricidad. Bajarla claramente ayudaría a la reactivación económica. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Yo, para serles franco, no estoy no le he dado seguimiento al tema del estudio McKinsey desde que nos cayó encima la pandemia. Tengo que decir que ha sido algo que nos obligó a dedicarnos a otro tema. En realidad no le corresponde tampoco al presidente del Banco Central el tema del ICE, pero ciertamente es un tema fundamental, y la reorganización del ICE a lo interno y en términos de la administración de sus dos segmentos importantes, telecomunicaciones y electricidad, es fundamental para el país, no solo para la estabilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo, sino también para la competitividad del país en términos de las tarifas eléctricas. Yo veo que la reforma del ICE es una reforma que tiene que hacerse de forma que se aseguren dos objetivos fundamentales. El primero es que aseguremos la sostenibilidad financiera del ICE, a mediano y largo plazo, pero sobre todo que eso se logre con tarifas competitivas, porque sería muy fácil decir, bueno, hagámoslo sostenible, pero con tarifas muy altas. No, necesitamos que las tarifas vuelvan a ser competitivas para romper el círculo vicioso que se ha dado en el ICE, de que desafortunadamente los altos costos financieros del ICE se trasladan a la tarifa, eso reduce la demanda por electricidad, la gente tiene un incentivo en el margen para pasarse a autogeneración vía paneles solares u otras fuentes, y eso consecuentemente, al reducir el total de demanda de kilovatios vendidos por el ICE, dado que los costos del ICE son fundamentalmente costos fijos por su estructura de producción, que es con fuentes renovables, normalmente muy orientadas a los costos fijos, como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas, eso hace que entonces haya que diluir los costos fijos en menor demanda, con lo cual aumenta la tarifa por kilovatio, y eso genera un círculo vicioso donde entonces cada vez se desplaza más la gente hacia fuentes de autogeneración. Tenemos que parar eso, y para eso es fundamental reestructurar el ICE para que la tarifa vuelva a ser competitiva a nivel internacional. Por eso el estudio de McKinsey es importante, pero les confieso que yo no he seguido dándole, no he estado empujando eso. Sí sé que el ICE está trabajando sobre estos temas, y que es importantísimo que se siga trabajando para poder reducir la tarifa eléctrica. Me parece un punto fundamental de la agenda de competitividad y productividad para Costa Rica. De manera que sí, es un tema central. Y ahora ya si tenemos algo de normalidad en las siguientes semanas, voy a encargarme de revisar qué está pasando con la situación del ICE para ver que en efecto nos estemos moviendo a la reducción en las tarifas. Eso es un compromiso muy firme del presidente, y de hecho hay un acuerdo con el ICE de que va a haber reformas importantes para reducir esa tarifa en el año 2020-2021. Pero yo no estoy actualizado francamente con la situación. Gracias. Don Omar Sánchez también se refiere a lo que conversábamos anteriormente. Don Rodrigo dice, su interpretación nos muestra la gestión para los créditos externos y manejo de la deuda externa. De este mensaje yo también interpreto que el riesgo de default es bajo. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que podríamos caer en impagos y nos comparan con Grecia y Argentina? Bueno, yo en realidad lo que creo es que es importante que entendamos como país que tenemos una situación fiscal delicada, que tenemos una situación fiscal
que nos exige un ajuste, una consolidación fiscal adicional y que tenemos como país que construir el acuerdo para hacer posible esa consolidación fiscal. En ese sentido, sí creo que es importante advertir que la situación es delicada. Me parece que no es en este momento el caso que el gobierno no tenga la situación bajo control en la medida en que podamos actuar en conjunto con la Asamblea Legislativa. Es decir, si se cuenta con el apoyo legislativo para los créditos que vienen y para la consolidación fiscal que va a ser necesaria en el seno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener una situación de las finanzas públicas bajo control, pero se requiere ese acuerdo. Yo creo que es importante advertir que la situación es difícil y que va a requerir ese acuerdo para que los señores diputados y las señoras diputadas entiendan también la importancia y el tamaño, la magnitud de la responsabilidad que tienen entre sus manos. El gobierno está muy claro de la importancia de hacer ese acuerdo, de esa consolidación fiscal, y es importante que el resto de los sectores políticos lo entiendan para que podamos entrar como país en ese acuerdo que es fundamental para construir la senda de sostenibilidad fiscal a futuro. Muy bien. Don Rodrigo, tenemos una pregunta de don Kenneth Wolf, presidente honorario de Bridgeham, de nuestra Cámara. Don Rodrigo, usted menciona que esta es la oportunidad del gobierno de reducir su gasto financiero, haciendo un swap de deuda por créditos más blandos a través de que se apruebe el aumento de financiación de apoyo. ¿Usted tiene las cifras de cuánto es el crédito adicional y su costo versus los créditos actuales? Ya que si el aumento proporcional de crédito versus sus intereses es mayor que el actual, su estimación de necesidades futuras de financiación serían erradas y estaríamos ante un aumento geométrico del gasto. Muchas gracias a don Kenneth por la pregunta. No, don Kenneth, justamente por eso me pareció importante detenerme un poco en ese tema cuando hice la presentación, porque una cosa es financiarse para aumentar el gasto, que es lo que algunos perciben que se está dando, y otra cosa, y eso es erróneo, y otra cosa es que dado el tamaño del déficit fiscal, es decir, dado el gasto y los ingresos del gobierno y consecuentemente la brecha entre uno y otro, yo trate de financiar esa brecha de la mejor manera posible. ¿Por qué no es correcto pensar que los créditos de apoyo presupuestario vienen a financiar el nuevo gasto? Porque el nuevo gasto solo lo puede utilizar la Asamblea Legislativa. Solo los instrumentos de apoyo, solo los instrumentos de presupuesto pueden autorizar nuevo gasto. Y en realidad, primero, eso está enteramente bajo control de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que puede subir o bajar el techo de gasto autorizado para el gobierno vía la ley de presupuesto de la República, tanto el presupuesto ordinario como las leyes de presupuesto extraordinario que se aprueban en la Asamblea Legislativa. Es decir, como bien sabemos, es la Asamblea Legislativa la que tiene la última palabra sobre el gasto autorizado al gobierno, sobre el techo del gasto. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos una reforma fiscal maravillosa en el 2018 que introdujo una regla fiscal de primera línea, de las mejores, de tercera generación, como lo consideran los expertos en este tema, que nos puso como país un techo al crecimiento del gasto. Y ese techo al crecimiento del gasto está ahí y hay que observarlo. Entonces, el crecimiento del gasto está bajo control. Está bajo control precisamente como consecuencia, primero, de la aritmética de la regla fiscal, segundo, del proceso político de aprobación del gasto, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, dado el tamaño del gasto, los nuevos créditos lo que hacen es financiar la brecha existente entre los gastos y los ingresos con créditos más baratos. No es, o sea, es absolutamente imprescindible que si nosotros vamos a tener un déficit, claro, usted me podrá decir, bueno, es que lo que deberíamos hacer es cerrar el déficit fiscal a cero, claro. Necesitaríamos una reforma fiscal del 8% del PIB y que alguien me diga cómo lo vamos a hacer. Eso no lo está pidiendo nadie porque es imposible y pues, sería absolutamente no solo inmanejable políticamente, sino absurdo desde el punto de vista económico. Un país como Costa Rica, con tasas de crecimiento potencial hacia adelante de al menos 3%, perfectamente puede convivir con un déficit fiscal del 2%, 2,5%, sin que aumente el tamaño de la deuda. Entonces, no tenemos que reducir el déficit fiscal a cero. Lo que tenemos que reducir lo que tenemos que hacer es convertir el déficit primario en superávit primario. Eso sí es muy importante. Pero lo que quiero decir es que, desde el punto de vista aritmético, lo fundamental es que Costa Rica pueda reducir lo más posible el tamaño del déficit, pero una vez dado ese tamaño del déficit, pueda financiarlo con la deuda más barata posible. Eso no viene a aumentar el gasto
a futuro. Al contrario, si algo reduce el gasto en intereses, como ya vimos. Pero ciertamente lo único que podría aumentar el gasto es que los diputados autoricen crecimientos en el gasto. Y desafortunadamente ahí, cuando el gobierno ha intentado presentar proyectos de reducción en el gasto, lo que hemos visto es que se diluyen en la Asamblea Legislativa. Pero los esfuerzos todos han sido para reducir el gasto, no ha habido aumentos digamos, esfuerzos para aumentar el gasto en forma agregada. El gasto primario este año debería caer en Costa Rica, en términos absolutos, sin lugar a dudas. Lo que está creciendo es también, desafortunadamente, el gasto en intereses, eso también es cierto. Pero por eso es que es tan importante encontrar fuentes de financiamiento para ese déficit que sean baratas. Gracias. Vamos cerrando el proceso de preguntas, don Rodrigo. Don Jorge Sauma, el gerente general de Corvana, también director de nuestra junta, le saluda y hace un comentario referente a que el sector exportador requiere un tipo de cambio de equilibrio, de que no es conveniente una fuerte devaluación, pero tampoco que esté estático, pues la competitividad del país lo requiere. Esto únicamente lo puede decir o lo puede hacer el Banco Central y lo ha hecho. Un saludo cordial. Muchísimas gracias y un gran saludo a don Jorge. Vamos a ver, es importante aquí entender que el Banco Central no determina el tipo de cambio. El tipo de cambio lo determina el mercado. En Costa Rica tenemos un régimen de flotación administrada donde fundamentalmente las fuerzas de oferta y demanda de divisas determinan el tipo de cambio. El Banco Central interviene en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas, pero lo que ocurre con el tipo de cambio es lo que el mercado determina. Nosotros no fijamos el tipo de cambio ni su tasa de devaluación. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que, en efecto, el mercado, en el caso de Costa Rica, ha tenido una conducta mucho más tranquila, una dinámica mucho más tranquila que lo que hemos visto en otros países de la región. En parte porque Costa Rica tiene la virtud en estos momentos de ser un importador de materias primas cuyos precios han caído y no un exportador de materias primas, como decía antes. Eso ha dado estabilidad en el mercado cambiario. Pero sí hemos visto movimientos tranquilos. También, la segunda razón, porque no hemos tenido salidas masivas de capitales de Costa Rica. Otros países sí las han tenido. ¿Por qué? Porque en Costa Rica un porcentaje relativamente reducido de los flujos de financiamiento en el mercado doméstico son de extranjeros. Si bien tenemos mucha inversión extranjera directa, tenemos relativamente poca participación de extranjeros en los mercados de financiamiento doméstico. Y entonces, a diferencia de otros países, de otros mercados emergentes, no hemos visto una fuerte salida de capitales del mercado costarricense. Y eso ha mantenido relativamente calmado el tipo de cambio. No queremos ver situaciones de presión como las que enfrentamos en septiembre a diciembre del 2018. Estoy seguro que don Jorge coincidirá conmigo. Eso sumió en una situación de caos e incertidumbre a muchos hogares y empresas, sobre todo los que están muy fuertemente endeudados en dólares y no son generadores. Sabemos también que deberíamos como país impulsar la desdolarización gradual y ir reduciendo los incentivos para que las empresas estén expuestas a ese riesgo cambiario. Pero ciertamente la situación en este momento es una situación donde podemos ver ajustes que el mercado vaya dando en el tipo de cambio sin tener que enfrentar, ojalá, presiones fuertes en una dirección u otra. Y en la medida en que las haya, el Banco Central va a intervenir para evitar fluctuaciones muy violentas. Si estamos conscientes de que el tipo de cambio en Costa Rica en términos reales se apreció muy fuertemente entre los años 2010 y 2015 y desde entonces hemos tenido un tipo de cambio real que ha andado significativamente por debajo, a pesar de una cierta tendencia a la depresión real, por debajo de lo que estaba en el año 2010. Entonces, como país perdimos un poco competitividad. El Banco Central, ante eso, lo único que puede hacer es mantener una política relativamente neutral y que el país busque mecanismos para hacerse más barato desde la productividad, los factores de productividad de la economía. Por eso es tan importante toda esa agenda de reformas de las que hablaba. No es con la depreciación del tipo de cambio que vamos a lograr mejorar la competitividad de Costa Rica, es con las mejoras a la estructura de costos de las empresas que vamos a lograr eso, y para eso necesitamos el tema de la tarifa eléctrica, la reducción en los costos de contratar trabajadores, el tema de la regulación, el tema de la infraestructura, la educación, el mercado laboral, etc. Muy bien.
Tenemos dos preguntas que le voy a compartir de una vez, don Rodrigo, para concluir. En su criterio como presidente del Banco Central, ¿qué se prevé en materia de recaudación fiscal en el corto plazo? ¿Se incrementará el IVA? Esa es la primera. La segunda, ¿posee el Banco Central alguna preocupación tácita sobre la emisión de deuda inorgánica? Vamos a ver, sobre la primera, en realidad es una conversación que habrá que tener con los sectores políticos más ampliamente considerados, no solo la representación de los diferentes partidos en la Asamblea Legislativa, sino también los líderes políticos, los líderes sindicales, los líderes de las cámaras empresariales. Es decir, va a haber un diálogo importante acá. Pero en última instancia, lo que resulte de ese diálogo va a tener que ser un ajuste fiscal importante. Y ese ajuste fiscal va a requerir medidas por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. En el lado de los ingresos vamos a tener que tener medidas tributarias. El presidente ha dejado muy claro, y también el ministro de Hacienda, que ellos preferirían que el IVA no fuera una de esas medidas, pero si es la única que resulta viable como consecuencia del proceso político, tampoco se descarta plenamente. Lo que se dice es que sería el último recurso en este momento. Pero ciertamente va a haber necesidad de medidas por el lado de los ingresos también. Y lo que importa es que el ajuste fiscal sea un ajuste fiscal equilibrado. Y por eso la importancia también del diálogo social, que sea un ajuste que no solo esté por el lado de los ingresos, sino también por el lado de los gastos. Y que por el lado de los ingresos no solo afecte a algunos sectores, sino que esté bien repartido a lo largo y ancho de la economía nacional. Eso es muy importante. En relación con la segunda pregunta, el Banco Central tiene una posición clarísima sobre el tema de la monetización del déficit fiscal. No va a haber monetización del déficit fiscal. No vamos a financiar el déficit del gobierno. Por eso, un rechazo absoluto y categórico a las propuestas que andan por ahí de que usemos las reservas monetarias internacionales para financiar al gobierno. Esto traería caos al país. Esto sería minar la confianza, ya no solo en el compromiso del Banco Central con sus responsabilidades sobre la estabilidad macroeconómica, sino también, y peor aún de lo que piensan los proponentes de esta medida, minaría fuertemente la confianza en la capacidad del gobierno en financiarse sanamente. Cuando la gente ve que el gobierno empieza a echar mano del financiamiento del Banco Central, esto es ilegal en este momento en el país. O sea, el Banco Central no solo se opone por razones de principio, se opone también porque es ilegal. Pero si a alguien se le ocurriera reformar la ley, el Banco Central también se va a oponer. Porque esto, como decía, no solo minaría la confianza en la credibilidad de la política monetaria, sino también en la capacidad del gobierno de financiarse en los mercados, y eso lo que haría sería ahuyentar la inversión en el gobierno, y eso lo que haría sería obligar al gobierno a recurrir cada vez más en un círculo vicioso al financiamiento del Banco Central, porque ya nadie más le financiaría. No tendría recursos en las subastas, no tendría recursos en los mercados internacionales, los créditos internacionales se cerrarían. Olvídense del Fondo Monetario Internacional con un financiamiento del déficit, olvídense de créditos del Banco Mundial y posiblemente tampoco del BID, ni del BCE, ni de la CAF. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve la profecía autocumplida. El gobierno va a tener que recurrir a que el Banco Central le financie ya no una parte, sino todo su déficit. Y eso es lo que nos lleva a una venezolanización del país muy rápida. Es decir, vamos a ver una inflación desatada y una caída en la confianza y en inversión absolutamente severa. No se juega con la estabilidad macroeconómica, no vamos a jugar con esto, y el Banco Central se va a oponer categóricamente a la irresponsabilidad de financiar al gobierno, excepto en el mecanismo excepcional de letras del Tesoro, que tuvimos que usarlo en septiembre. En septiembre del 2018, no estamos vislumbrando tener que usarlo, y ciertamente no vamos a hacer ni apoyar ninguna reforma legal en esa medida, porque tendría consecuencias muy funestas para la estabilidad macroeconómica del país. Y una respuesta muy rápida, que vi que don Omar Sánchez hacía una pregunta sobre las proyecciones para el sector agrícola. Don Omar, en realidad el 1,2 de caída fue para el año 2019. Lo que estamos previendo es más bien un repunte en el año 2020 a 2,7% de crecimiento. Entonces tuvimos una caída de 1,2 en el 2019 en el sector agrícola, una caída proyectada para el 2020 de 0,5 y un aumento de 2,7, es decir, un crecimiento positivo de 2,7 en el 2021. Esto fue lo que compartimos en la presentación, nada más para aclarar eso, y con eso termino. Muchísimas gracias, José Pablo.
Muchas gracias al señor Rodrigo Cubero y a todos los participantes que nos acompañaron en esta mañana. Estaremos pendientes del seguimiento a todo lo que hemos intercambiado aquí. Siempre puede contar con el sector privado británico en el país, que genera empleo muy responsable, que está tomando en consideración y le está siguiendo el pulso precisamente a todo el entorno económico y el clima de inversión. Muchísimas gracias, don Rodrigo, y gracias a todas y todos los participantes que nos acompañaron hoy. Muy buen día. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y muy buen día para todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo, gracias.